Bienvenidos de nuevo en esta serie sobre cómo dominar AppSheet. Hasta ahora hemos aprendido a crear una cuenta, personalizar nuestra aplicación y automatizar tareas. Hoy daremos un paso crucial, en la cual vamos a aprender a gestionar los datos de manera eficiente, utilizando hojas de cálculo de Google y configurando formularios para la entrada de información. Si quieres que tu aplicación sea funcional y organizada, este video es para ti, así que no te muevas que vamos a empezar. Muy bien, repasando rápidamente, en videos anteriores habíamos creado una aplicación en base a una plantilla de un inventario, la cual yo le puse de nombre Mi Inventario. Y habíamos hecho lo siguiente, habíamos aprendido a regenerar el esquema de una tabla y añadimos una nueva columna, que en este caso es Provider, en la tabla de ítems, que hace referencia a los productos. Modificamos y personalizamos la apariencia de la vista de los productos, ya que le pusimos de tipo galería para que se visualicen de mejor manera. También ingresamos datos de manera dinámica a través de esta pantalla y que se vayan reflejando en tiempo real en la tabla de nuestra hoja de cálculo de Google Sheets. Y que esa información también puede ser visible de forma gráfica acá en AppSheet, de lo que sería el total de stock disponible de nuestros productos. Y cuando baje de cierto nivel, también creamos un bot el cual nos envía un correo electrónico de una alerta diciendo que cierto producto se está agotando. Ahora, para la explicación de este video, es importante que si aún no lo has visto, te voy a dejar el video en la descripción acerca de las columnas clave y modelado de base de datos, que trata de los 3 tipos de normalización, lo cual te va a ayudar a organizar de manera más eficiente toda la información que tú tengas en tu base de datos, que en este caso pues estamos utilizando Google Sheets. Muy bien, en el panel izquierdo, en la sección Data, vamos a encontrar todas las entidades o tablas importadas de nuestra base de datos. Cada tabla almacena información sobre algo del mundo real, donde cada columna va a contener información específica que la describa. Por ejemplo, la tabla ítems contiene la información de los productos, ya que cada columna o atributo me ayuda a describir cada uno. Por ejemplo, de aquí, de estos productos que yo tengo acá, estas columnas de aquí vienen a ser como un tipo de información específica que me ayudan a describirlos como tal. Por eso es que un producto tiene un código, un nombre, una descripción, una imagen, el proveedor de quien nos entrega el producto e inclusive yo pudiera agregarle más atributos como el precio, la categoría o algunas otras que me ayuden a guardar más información acerca de esta cosa o objeto del mundo real. Pero para que AppSheet funcione correctamente, debemos de tener bien estructurada nuestra base de datos. Y para ello vamos a dirigirnos a nuestro documento de Google Sheets dando en el botón View Data Source. Una vez que carga el documento, vamos a encontrar las tablas con las que AppSheet sincroniza la información. Cada hoja o pestaña representa una entidad con información relacionada a tal. Por ejemplo, la entidad ítems contiene una tabla cuyos atributos o columnas representan o describen a un producto. Y para que AppSheet reconozca nuestra tabla, primero, esta debe de contener un encabezado claro, es decir, que sus atributos o columnas tengan un nombre único, corto y descriptivo, además de un tipo de dato definido, ya sea nombres, fechas, cantidades, evitando conjuntos de valores en una misma columna. Por ejemplo, de lo que no se debe de hacer. Si yo aquí digo que voy a guardar fechas, no puedo mezclar aquí fechas, acá abajo cantidades, acá nombres y acá otro tipo de datos como tipo texto. Eso no se debe de hacer. Todas las columnas tienen que tener un tipo de dato definido que se lo conoce como datos atómicos, un solo tipo de dato. Además, que el encabezado de nuestras tablas tiene que estar con la fuente en negrita para que le ayudemos a AppSheet a reconocer de mejor manera nuestras columnas. Como segundo punto, todos los registros deben de ser únicos y estar dentro de la tabla. Si hay registros que están por acá, por decir un ejemplo, esos no los va a reconocer AppSheet e inclusive puede que al momento de sincronizar la aplicación te genere algún tipo de error, ya que no va a poder sincronizar nuestra tabla. Así que debemos crear una columna que ocupa el primer lugar en nuestra tabla y nombrarla en base a la entidad con terminación ID. Por ejemplo, si la entidad se llama ítems, la columna sería item ID. Esta
pasa a ser una columna clave o columna con clave primaria, que contiene IDs ligados con cada registro de nuestra tabla. Como tercer punto, debemos evitar la redundancia, es decir, si tenemos un conjunto de columnas con valores que se repetirán en muchas filas, es preferible tomar esas columnas y colocarlas en su propia tabla. Para que entiendas de mejor manera, vamos a dirigirnos acá a inventario. En inventario, nosotros tendríamos que contener todas las columnas de un producto para realizar el respectivo registro de inventario, ya sea de una alta o de una baja de tal producto. Pero si yo hago eso, si me traigo todas estas columnas de acá, que sería el nombre, descripción, imagen y el proveedor, estaría habiendo duplicidad de datos, lo que sería la redundancia. Y eso no se debe de hacer, ya que ocupa más espacio y tiende a haber más errores a futuro. Ya que si yo me equivoco en digitar en algún lado, tengo que volver a actualizar esa información en donde yo me había equivocado. Si es de muchos registros, pues tengo que irlo cambiando en cada uno. Mientras que si yo tengo en una sola tabla, lo cambio una sola vez y eso va a ser reflejado en la otra tabla, sin necesidad de yo cambiar en varios registros. ¿Cómo se hace eso? Mediante una columna con clave foránea, lo que quiere decir que es esta de aquí, porque yo después de mi columna con clave primaria o columna clave, le voy a agregar la columna con el mismo nombre de la tabla con la que le quiero relacionar, que sería la clave primaria de ítems, que es item ID. Esta nos va a permitir, a través del ID, nosotros podamos acceder a esta información de cada producto sin necesidad de agregar estas columnas de acá, ya que estas son columnas no clave que deben de depender completamente de su clave primaria. Entonces, si yo digo que este código de aquí a tal fecha y hora tuvo una alta de 20, estoy diciendo que de tal producto hubo esa alta, sin necesidad de yo agregar estas columnas innecesarias hacia la otra tabla. Todo esto gracias a las relaciones o las referencias entre tablas. Como ejemplo práctico, vamos a crear una nueva entidad que nos permita separar la información entre productos y proveedores, porque también esta no depende completamente de la clave primaria de lo que es de ítem y estaríamos mezclando información que no está relacionada a tal. Así que vamos a separar esta columna creando una nueva tabla que contenga la información solamente de los proveedores. Y asimismo, una vez creada esa tabla, vamos a integrar en nuestra aplicación y vamos a aprender a crear la referencia. Antes de empezar a crear nuestra nueva entidad, es importante conocer que en las bases de datos hay que seguir un formato e idioma consistente. Explicando esto, quiere decir que si yo utilizo el idioma inglés tanto para mis entidades como los atributos de cada columna, debo mantener en todas mis nuevas entidades ese mismo idioma. Si es que utilizo el idioma de español o ya sea otro idioma, debo de evitar acentuaciones o caracteres especiales como la letra ñ, ya que puede generar confusiones al momento de sincronizar la aplicación con nuestras tablas. También en el nombrado de nuestros atributos debemos de seguir también un tipo de formato o convenciones prácticas, que en este caso pues no es lo más práctico nombrarlas de esta manera, pero de igual manera funciona en AppSheet. Un formato para lo que es de bases de datos relacionales, que es como funciona también aquí en AppSheet, es Snake Case, la cual nosotros podemos nombrar nuestros atributos con minúscula. Y si tengo dos palabras, las tengo que unir mediante un guión bajo. Por ejemplo, si este es item ID, acá escribo item guión bajo ID. De esa manera. Hay otro formato, el cual se llama Camel Case, en la cual también la primera palabra empieza con minúscula. Pero si yo tengo dos palabras, en vez de darle un espacio o darle un guión bajo, empiezo seguido con la primera letra de la segunda palabra con mayúscula y se quedaría de la siguiente manera. Por ejemplo, si es que estoy haciendo en español, pongo nombre cliente y eso sería en Camel Case. Entonces, si nosotros tenemos ya un formato definido, es con ese el que debemos de seguir en toda nuestra base de datos. Como esta aplicación le hicimos en base a una plantilla, el formato está así que vamos a seguirlo tal y como está. Entonces, para ello, vamos a crear una nueva entidad, la cual vamos a llamarla, con el mismo idioma, vendors, que va a ser referente a todos los proveedores de nuestro negocio. En este caso, vamos a guardar aquí en nuestra aplicación toda esa información. Ahora, habíamos dicho
que la primera columna va a ser nuestra columna clave y debe de ser nombrada en base a la entidad con terminación ID. Entonces, si aquí va a ser de vendors, tengo que nombrarle como vendor ID. Listo, ya tenemos nuestra columna clave. Ahora, ¿qué describe a un proveedor? Entonces, un proveedor contiene un DNI, un nombre, un correo, inclusive una foto, una dirección, etc. Pero yo en este caso voy a guardar ciertos datos. Voy a ponerle el DNI, voy a guardar el nombre. Aquí le voy a guardar el correo electrónico, le pongo email y acá le voy a guardar el contacto. Entonces voy a ponerle como phone. Y esos son los únicos datos que yo quiero guardar de mis proveedores, sin necesidad de yo acá en ítems agregar esas columnas, ya que esas no estarían dependiendo de esta tabla y estaría mezclando información en una entidad de lo que no está relacionado. Si aquí dice ítems, pues solamente tiene que estar información de los ítems. Si yo quiero relacionar información con el proveedor, pues creo una nueva entidad con una nueva tabla que contiene esa única información. Ahora, el segundo paso es seleccionar estas columnas y ponerlas en negrita o con la combinación de teclas control más B. Ahora, para poder hacer la referencia, lo que vamos a hacer es eliminar estos datos. Así que cuando hagamos nosotros la referencia, en vez de estos nombres de aquí, van a aparecer los IDs, tal como aparece acá en Inventory, los IDs de los productos, sino que en este caso de aquí va a aparecer los IDs de los proveedores. Entonces, vamos a añadir esta tabla a la aplicación. Para ello, vamos a dirigirnos a la pestaña de la aplicación de la cual nosotros tenemos, que se llama Mi Inventario, o el nombre que tú le hayas puesto. Y vamos a dirigirnos aquí donde dice Add New Data. Le das clic acá y aquí seleccionas Google Sheets. Una vez estando dentro de Google Sheet, lo que tenemos que hacer es dirigirnos a la carpeta de AppSheet. Acá le vamos a abrir la carpeta Data. Y dentro de Data tenemos que encontrar el nombre de nuestra aplicación, que en este caso es Mi Inventario y con el ID de tu cuenta. Si no sabes cómo se llama tu aplicación, solo vienes a donde está la dirección de enlaces y aquí te sale el nombre de cómo se llama tu aplicación con el ID. Y esa va a ser la carpeta donde está tus archivos. Entonces, vas a seleccionar aquí y aquí encontramos el documento que se llama ítems. Le das en Select y aquí te va a aparecer todas las tablas o entidades que contiene tu base de datos. Entonces, como aquí ya tenemos integradas estas tablas de acá, solamente nos deja seleccionar la que habíamos creado ahora. Aquí tienes que dejarlo tal y como está para que permita añadir, eliminar y actualizar los registros. Le vas a dar en este botón donde dice Add One Table y esperas a que lo integre. Esto va a crear una nueva versión de tu aplicación y la va a sincronizar con la nueva tabla. Y si tú te fijas, aquí en la sección Data ya tenemos nuestra nueva tabla o entidad añadida de nuestra base de datos, que es Vendors. Y por cada tabla que nosotros añadimos, habíamos mencionado que siempre vamos a encontrarnos como primera columna esta que se llama _row number. Así que eso es normal. Y seguido nuestras columnas de las cuales habíamos nosotros puesto en Google Sheets. Si tú te fijas, aquí en cada columna, AppSheet ya puede reconocer según el nombre qué tipo de dato es el que vamos a guardar. En el caso de que no lo hayas seleccionado correctamente, tú solo tienes que aquí seleccionarlo con el tipo de dato que vas a almacenar. Si es que es, por ejemplo, tipo fecha, tú vas a seleccionarlo como date, o si es fecha y hora, vas a seleccionarlo como date time. En este caso, sí me reconoce todas tal cual. Acá, si tú te fijas en Vendor ID, ya nos selecciona que esta columna va a ser la columna clave. Y seguido a esto, el valor inicial va a utilizar esta función para que nos ayude a generar automáticamente los IDs y tú no tengas que preocuparte de eso. Ahora, ¿cómo hacemos para que acá en nuestra aplicación nos aparezca la opción de aquí de los proveedores? Entonces, si tú te fijas aquí en el menú, no está ni en estas pantallitas de acá. Para ello, vamos a dirigirnos aquí donde dice Views. Seguido a esto, vamos a agregar una navegación primaria y vamos a darle aquí en este icono donde dice Add View. Vamos a crear una nueva vista y esta la vamos a llamar Vendors. Seguido a eso, vamos a seleccionar la tabla o entidad de donde queremos traer esa información. Entonces vamos a seleccionarlo
y vamos a decir que es de vendors. Y aquí no nos sale nada porque no tenemos guardado ahorita ningún registro. Vamos a decirle que el tipo de vista va a ser tipo deck. Y si ves la posición de la vista en donde se encuentra, nos dice que está en el menú. Eso quiere decir que lo vamos a encontrar aquí. Ahora, si nosotros queremos poner en la parte de acá abajo, junto a estas de acá, vamos a tener que seleccionarlo con una de estas opciones. Si ponemos first, va a aparecer por acá, middle, por aquí, y last sería en último lugar. Eso ya depende de cómo estén integradas las otras, así que vamos a revisarlo. Items dice que está en next, inventory en el medio, levels en later, así que nosotros vendors vamos a ponerle como last y nos va a aparecer en la última opción. Y ya, eso es todo. Ya tenemos integrado la vista para que nosotros podamos ver a nuestros proveedores y también para que podamos añadir. Automáticamente tenemos este botón donde le damos en Add y aquí nos sale el formulario para ingresar a nuestros proveedores. Este campo de aquí lo vamos a ocultar yéndonos a la tabla. Así que Table Vendors, le damos un clic y vamos a decirle que el ID no quiero que sea visible. Vamos a seleccionar aquí donde dice Show y dejamos la casilla desmarcada y automáticamente se desaparece. Una vez hecho esto, vamos a darle en Save. Si te sale esto de aquí, esta advertencia, quiere decir que al estar oculta nuestro ID, va a ser imposible que lo encuentre mediante la búsqueda. Pero eso no pasa nada porque si tú quieres buscar a tu proveedor, puedes buscarlo directamente por el DNI. Ahora, para quitar esto, nada más hay que hacer otros cambios que estén correctos y eso es todo. Venimos para acá, revisamos y vemos que aquí ya está tal cual. Entonces, vamos a dirigirnos a Vendors y vamos a agregar un proveedor. Vamos a decirle que el DNI va a ser el siguiente, vamos a ponerle como 1, 2, 3, 4 y vamos a decirle que este va a ser Juan Pérez. El correo vamos a decirle que es juanp@dominio.com y que su teléfono pues va a ser el siguiente. Y listo, vamos a darle en Save. Ahora, si tú ves, pues ya nosotros tenemos aquí un registro. Si regresamos a nuestra hoja de cálculo, ya está guardado ese registro en nuestra tabla. Vamos a guardar otro. Vamos a decirle que este va a ser el 4567 y este va a ser Julián Páez. Vamos a ponerle aquí como Julián. Vamos a ponerle Páez. Y este va a ser jpaez23@yahoo.es. Listo, es un correo inventado. Y el teléfono, pues vamos a decirle que es de este de acá. Y listo. Save. Vamos a regresar. Ya se guardó. Cada vez que se desaparece el número en naranja de aquí, de lo que es de sincronizar, quiere decir que ya se guardan los datos. Y como ves, aquí ya está. Ahora, ¿cómo hago yo la referencia o la relación entre tablas entre productos y proveedores? Para ello, voy a dirigirme a la tabla de ítems, donde aquí en Provider le debemos de cambiar el nombre de la columna y vamos a decirle que esa va a apuntar a la tabla Vendors. ¿Cuál es la clave primaria de Vendors? Es Vendor ID. Voy a decirle aquí que este es Vendor ID. ¿Listo? Y estos datos que están aquí, voy a eliminarlos. Doy suprimir y listo. Ya se eliminaron esos datos. Ahora, me redirijo a mi aplicación y voy a la tabla donde modifiqué, que en este caso fue ítem, porque borramos los datos y cambiamos el nombre de esta columna de aquí. Entonces, debemos de darle en este botón donde dice Regenerate. Le damos acá en el azulito Regenerate y va a regenerar la estructura de nuestra tabla. Esperamos un momento, crea una nueva versión de nuestra aplicación y como ves acá ya está todo correcto. Desapareció esa advertencia que te había dicho antes de cómo es que se hace para que desaparezca. Ahora, si tú te fijas, aquí nosotros tenemos Vendor ID que es de tipo texto. Esta de aquí vamos a tener que relacionarla a esta tabla de acá para que nosotros no tengamos que añadir estas columnas acá, sino que mediante el ID
acceda a esa información. Y para ello, vamos a nuestra aplicación y aquí en ítems, en la columna Vendor ID, vamos a seleccionarlo como tipo referencia, o sea, ref. Damos clic acá y aquí nos dice que debemos elegir la tabla de donde vamos a traer esos datos. Entonces seleccionamos y va a ser de la tabla Vendors. Y listo, eso es todo. Le das en Done. Por último, tienes que darle en Save. Y ya está relacionada la tabla Vendors con la tabla Items. Ahora, si nosotros nos dirigimos a un producto, venimos acá, por ejemplo, Sierra, le damos en Editar. Acá donde dice Vendor ID, automáticamente se genera un tipo de entrada como un casillero con tipo desplegable y aquí nos aparece todos los proveedores que nosotros tenemos ingresados. Si queremos ingresar uno nuevo, incluso podemos darle en este botón. Ahora, yo voy a decirle que el proveedor de este producto es Juan Pérez. Le voy a dar en Save y listo, eso es todo. Aquí no nos muestra porque no hemos modificado la vista, pero si nosotros ya nos dirigimos a nuestra hoja de cálculo, vamos a verlo que aquí ya está el ID del proveedor de tal producto. Si revisamos, pues aquí este nos genera automáticamente. Vemos que es este 782 y vamos a buscarlo. Vamos acá a Vendors, 782 y nos dice que es Juan Pérez. Ahora, regresamos a nuestra aplicación y vamos aquí a editar la vista de los detalles para mostrarle aquí el proveedor de nuestros productos. Así que vamos aquí abajo a vista, item detail, seleccionamos y aquí vamos a agregar la columna. Así que vamos a darle en add y seleccionamos vendor ID. Ponemos select one columns y listo. Ahora si nosotros nos dirigimos aquí a la vista nos aparece aquí abajito. Si tú quieres modificarlo, pues de aquí puedes moverlo y voy a ponerle aquí como que el proveedor va a ser acá arriba y acá está toda la información del producto. Le das en Save, esperas un momento, crea una nueva versión y sincroniza la información. Ahora, venimos nuevamente acá a Data y ves que es muy sencillo agregar las tablas o entidades a la aplicación. Y aprendiste también a cómo se añade nuevas vistas, que en este caso es Vendors. Si revisamos la información, aquí está tal cual como nosotros fuimos ingresando. Y como hay una referencia o una relación con los productos, vemos que aquí nos sale los productos relacionados que tal proveedor nos está entregando. Muy bien, eso ha sido todo por este video. Ha sido bastante extenso, pero espero que hayas podido comprender cómo se crea una aplicación con Google Sheets y se van realizando las importaciones a la plataforma y cómo es que se sincroniza los datos, además de la forma de estructurar tus datos. En el próximo video vamos a crear una aplicación desde cero, manejándola con buenas prácticas, es decir, teniendo un formato consistente con los que había mencionado, ya sea Snake Case o Camel Case, y con el idioma inglés, que es lo más recomendado. Así que no te pierdas el próximo video. Si te ha gustado, dale manita arriba, suscríbete y nos vemos hasta la próxima.